Hola, estoy muy contento de que estés aquí en este vídeo en el que voy a empezar a explicarte cuáles son los tres secretos por los que las editoriales no publican tu novela. Pero antes de llegar a eso, antes siquiera de llegar a presentarme y de explicarte realmente quién soy, porque es muy probable que no me conozcas, quiero decirte una cosa. Quiero decirte que yo era como tú, igual que tú. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues no es que ahora sea una gran cosa, no, no, no. A ver, lo que quiero decirte con esto es que yo era una persona que tenía el sueño de convertirme en escritor. Yo quería escribir y que mis libros llegaran a las librerías. Y quería escribir y que mis libros los leyera la gente. Y quería escribir porque tenía cosas que contar. Yo quería escribir porque escribir me hace feliz. Esa es la única razón que debes tener para escribir. ¿Vale? Porque todo lo demás es trabajo. Todo lo demás es trabajo. Mira, si cumples tu sueño de convertirte en escritor, te van a pasar una serie de cosas. Te va a pasar, pues que, por ejemplo, vas a conseguir reconocimiento, ¿no? De repente, pues va a haber mucha gente que empiece a seguirte, pues en redes sociales, por ejemplo, ¿no? O vas a empezar a hacer entrevistas en prensa o entrevistas en radio, o vas a ir a firmar a una feria del libro. Esto me ha pasado a mí, ir a una feria del libro en la otra punta del país, donde no conozco absolutamente a nadie, y encontrarme con lectores que hacen cientos de kilómetros solo para venir a que yo le estampe una firma en el ejemplar de su novela, ¿no? Todo eso es adicional a la escritura. Lo que yo quería era escribir. Todo eso vino después, es una consecuencia del hecho de que escribo. Y yo quería escribir, como te decía, porque escribir me hace feliz, porque mi trabajo no me satisfacía, no me sentía realizado. Lo que yo quería era ser otra cosa. ¿Y sabes cómo lo conseguí? Con trabajo. Trabajando mucho y trabajando muy, muy, muy duro. No sé si lo sabes, pero el 90%, esto hay estudios hechos sobre este tema, ¿vale? El 90% de la gente no quiere trabajar para conseguir sus sueños. Ellos sueñan, ellos quieren cambiar su vida, quieren que su vida sea diferente, pero no toma acción. Quieren que los sueños se realicen por sí solos y eso nunca sucede. Absolutamente nunca. Sueñan, pero no trabajan para conseguir llegar a la realización de sus sueños. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que se van a quedar siempre donde están. Va a ser gente que se va a estar quejando permanentemente de que su vida no le gusta, de que ellos se hubieran merecido otra cosa, de que ojalá hubieran hecho tal o cual cosa. Esos son quejas, esos son excusas. Solo los que saben lo que quieren lo consiguen. Solo los que trabajan lo consiguen. Solo los que están dispuestos a pagar el precio lo consiguen. Solo la gente especial consigue hacer realidad sus sueños. Por eso estoy tan contento de que estés aquí viendo este vídeo. Por eso me alegra tanto, porque significa que tú estás en el camino para cumplir tus sueños. Y eso es importantísimo. No te haces una idea del cambio tan radical que eso puede suponer en tu vida. Y quiero mostrarte con mi propia experiencia que eso es posible, que puedes convertirte en el escritor que quieres ser. Quiero mostrarte hasta dónde he llegado yo cuando me di cuenta de cuál era el secreto de por qué las editoriales no publicaban los libros que la mayoría de la gente escribe. Te pido por favor que te concentres muy mucho en lo que te voy a estar contando, porque esto puede cambiar tu vida, tal como cambió la mía. No, no es hablar por hablar. A mí me cambió la vida darme cuenta de esto y a ti también te la puede cambiar. Así que por favor presta atención. Cierra Facebook, cierra Twitter, apaga tu teléfono móvil, enciérrate en tu habitación, coge un papel y un bolígrafo, porque
vas a ir tomando notas, te aseguro que vas a ir tomando notas. Recuerda, recuerda que lo que te voy a contar te puede cambiar la vida. Puede hacer que si lo pones en práctica, cumplas tus sueños de ser escritor. Vamos a ello de inmediato, pero antes déjame que me presente, ¿vale? Soy Teo Palacios y soy un escritor especializado en novela histórica. En el pasado mes de marzo de este año, 2017, publiqué mi cuarta novela y comencé una gira de promoción nacional que me llevó a visitar Vigo, Santiago de Compostela, Lugo, Orense, Sevilla, Barcelona, Tarragona, Madrid, Gijón, en fin, bastantes ciudades de España, ¿no? Yo empecé publicando en 2010, mi primera novela fue Hijos de Heracles, y desde entonces he publicado, como te decía, 4 novelas. Mi obra puede encontrarse publicada por editoriales internacionales en 6 países: España, Venezuela, Estados Unidos, México, Colombia y Chile. Y además, bueno, pues mi agente está trabajando para cerrar algunos acuerdos internacionales que bueno, pues me permitirían llegar aún a más gente, ¿vale? No solo eso, poco después de publicar mi novela, yo dejé mi trabajo anterior. Yo estaba trabajando como director inmobiliario y me metí de lleno en el sector editorial. Desde entonces he podido trabajar asesorando diferentes editoriales de primera línea, como pueden ser, pues como veis en pantalla, Penguin Random House, Ediciones B, Edasa, etc. Gracias a este trabajo he podido colaborar en la escritura y en la publicación de algunas de las novelas de más éxito de los últimos años, como la estupenda El Castillo de Luis Zueco, que como podéis ver lleva ya más de 11 ediciones y que el propio Luis en los agradecimientos muy amablemente pues reconocía mi ayuda y mi trabajo con él, ¿no? Pero además, desde el año 2008 me dedico a impartir cursos y talleres de escritura. Los he realizado en colaboración con algunas de las entidades más importantes de España. Pues podéis ver la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, Casa del Libro, que como bien sabes pertenece al Grupo Planeta. He impartido cientos de conferencias, cientos de charlas, cientos de cursos y talleres gratuitos en eventos pues como el Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda, Tarraco Viva y demás. El resultado de todo este trabajo es que los medios de comunicación más importantes de España se han hecho eco de mis obras, se han hecho eco de mis iniciativas. Radio Nacional, Cadena SER, COPE, ABC, 20 Minutos, en fin, he aparecido en multitud de medios. Por toda esta experiencia, no solo como escritor internacional, sino sobre todo también como asesor editorial, hoy puedo contarte los 3 secretos de por qué las editoriales hasta ahora no han querido publicar tu novela. Lo cierto es que hay muchos autores noveles que se quejan de que no tienen acceso al mercado editorial. Y es cierto, llevan razón. La inmensa mayoría de los autores noveles son rechazados. Lo que hace entonces esta gente, estos autores que no consiguen dar el paso de publicar con una editorial, es quejarse, cargar contra el sistema. Decir que lo único que quieren las editoriales es que los autores se amolden a sus necesidades, a sus deseos y rebajen su calidad literaria. Lo malo es que cuando estos autores noveles hacen esto, no se están dando cuenta de que están haciendo 2 cosas, las 2 igual de malas. La primera, están infravalorando, están tratando mal al resto de los compañeros de escritores noveles que sí consiguen dar el paso de publicar, que son muchos todos los años. Y la segunda cosa que hacen, y esto es lo peor, es que se miran al ombligo. Quiero decir, lo que hacen es protegerse, evitar que su ego sufra en lugar de hacer lo que realmente deberían estar haciendo. Es muy fácil olvidar
que lo bueno nunca es fácil y que las cosas que se consiguen con facilidad normalmente no son buenas. ¿Qué es lo que debería hacer este autor Nobel que no ve que su novela sea publicada? Pues justo lo que estás haciendo tú, aceptar su responsabilidad e interesarse por los motivos por los que no se aceptan sus obras. En mis clases hablamos mucho de los motivos. Una de las frases que más utilizo, más repito a lo largo de mis cursos, de mis talleres, es que los motivos son importantes. Mira, en la vida, esto es una verdad absoluta, en la vida todo ocurre por un motivo. Todo, absolutamente todo. Así que, ¿por qué han rechazado tu novela? Esto es lo que las personas heridas por el rechazo editorial no son capaces de preguntarse. Bien, pues, ¿por qué se rechazan las novelas por parte de las editoriales? Mira, hay un montón de factores. Yo te voy a hablar de algunos de ellos, ¿vale? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay una serie de factores externos. Te explico qué quiero decirte con esto. Tienes que entender que el mundo editorial es un sector muy complejo, muy complicado, en el que las maquinarias son muy lentas. Y para la persona que llega, para el autor Nobel que llega, es muy difícil entender cómo funciona el sector editorial. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que desde que tu novela llega a una editorial hasta que termina llegando a un comité de publicación hay un montón de pasos intermedios. El editor tiene que recibirla, lo manda a un asesor que hace un informe de lectura, luego tiene que volver al editor, que lo tiene que revisar, dar su visto bueno o no, luego ir al comité, en fin, es un proceso largo, ¿vale? Como es un proceso largo, es un proceso lento. Y en ese plazo de tiempo pueden ocurrir un montón de cosas. Por ejemplo, puede ser que cuando tu novela llega, la editorial acabe de contratar o haya publicado hace poco un título de una temática parecida, en el que se desarrolla, por ejemplo, en la misma época o tiene como personajes protagonistas a los mismos personajes. Evidentemente, esa editorial no va a publicar dos novelas similares porque estaría luchando contra sí misma en las mesas de novedades y eso no lo va a hacer, ¿vale? También puede ocurrir que cuando tu texto llegue a la editorial haya cambios en la editorial. Pues por ejemplo, imagínate que el editor se marche a otra empresa. Cuando esto ocurre, la mayoría de los textos originales que llevaba ese editor, excepto aquellos que son de los autores de la casa o que ya estaban siendo leídos, todos esos originales se pierden, nadie se hace cargo de ellos. Es un problema editorial que no tiene solución. Y no tiene solución porque se reciben a diario tantísimos originales en una editorial que no te puedes hacer una idea. No te puedes hacer una idea. Es fácil que todos los días lleguen 50 o 60 textos originales a una editorial. Entonces, si el editor que los lleva deja su puesto de trabajo, se pierde. Como estos que acabo de explicarte, hay algunos otros factores que no dependen de ti. No vas a poder hacer nada por solucionarlos. Pero lo cierto, la verdad es que estos elementos externos, estos factores externos, ocurren muy pocas veces. Y sin embargo, la inmensa mayoría de las novelas que llegan a las editoriales son rechazadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a explicártelo. Mira, decía antes que tenías que aceptar tu propia responsabilidad, ¿vale? Sobre el motivo de por qué no publican tu novela. Así que vamos a ver qué cosas puedes haber hecho mal, seguramente por desconocimiento. El primer secreto por el que ninguna editorial quiere publicar tu novela es porque tú no conoces a tu público. Fíjate lo que te acabo de decir. Tú, escritor o escritora, no conoces al público al que va dirigido tu novela. Hay mucha gente, muchos escritores, que dicen que uno tiene que escribir para sí mismo y olvidarse de los demás. Bien, esto es cierto, pero es cierto solo a medias. Es cierto a medias porque, para empezar,
Si solo escribieras para ti y no quisieras que nadie más te leyera, no estarías viendo este vídeo. ¿De acuerdo? No. Evidentemente, tienes que escribir algo que a ti te guste, que a ti te satisfaga, que te emocione, que te enganche a ti, que eres el que lo escribe. Pero tienes que pensar en el público que quieres que lea tu novela. Esto es un tema crucial. Crucial. La cuestión es que nadie te explica cómo hacer esto. Y en realidad es una cosa tan sencilla de conseguir que vas a alucinar en cuanto la veas. La clave de todo esto está en el molde lingüístico. Seguramente no hayas escuchado hablar nunca del molde lingüístico con ese nombre, pero sí con otro, el género novelístico. El género novelístico. Cuando tú trabajas con un molde lingüístico, cuando tú trabajas con un género de novela, lo que en realidad estás haciendo es utilizar un prototipo que tiene una serie de características propias para darle una forma determinada a tu novela, tal como la imagen que tienes en pantalla es la de un molde que da forma a una manzana. Pues es exactamente igual. Tu novela tiene que ajustarse a una serie de características propias del género que vas a escribir. Con ese prototipo, con ese molde lingüístico, vas a crear una serie de expectativas en tu lector ideal. El problema viene cuando no sabes cuáles son esas expectativas. Quiero plantearte una cuestión. ¿Te has preguntado alguna vez qué espera encontrar tu lector en tu libro? Estoy casi seguro de que nunca lo has hecho. Nunca te has hecho esa pregunta. Y si no sabes lo que espera, no le puedes dar lo que te pide. Es imposible. Aquí entra de lleno el marketing, ¿vale? Y te preguntarás qué tiene que ver el marketing con la escritura de una novela, pero lo vas a entender de inmediato. Tú confía en mí, déjame explicártelo y lo vas a entender enseguida. Lo primero que tienes que ver es qué es el marketing. El marketing se define como el proceso por el que un grupo de individuos obtienen lo que necesitan o lo que desean a través de la creación de un producto. ¿Vale? Vamos a desarrollar un proceso en el que un público objetivo va a conseguir un producto que desea. Bueno, pues vamos a analizar esto. Tú has escrito tu libro o deseas escribir tu libro, ¿vale? Estás creando un producto. Ahora bien, ese producto necesita un público. Y ese público está ahí. Ese público desea que el producto tenga unas determinadas características. Pero ¿cómo se las vas a dar si no sabes qué es? ¿Ves cómo el marketing es crucial para la escritura de tu novela? Mira, te quiero hablar de un ejemplo que a mí me alucina relacionado con esto de crear un producto para un público objetivo concreto. Es el de las maquinillas de afeitar de Gillette. De verdad que a mí me alucina. Gillette presentó en primer lugar sus maquinillas desechables hace ya muchísimos años. Eran unas maquinillas de afeitar muy simples, de 2 hojas, y las vendían como que eran las más afiladas de la historia, ¿vale? Después de eso, presentó una evolución, la Match 3, que era una maquinilla que ya no tenía 2 hojas, sino que tenía 3. Luego vendría la Gillette Match 5, que no tenía 3 hojas, tenía 5, con lo cual apuraba todavía más. Luego llegó la maquinilla Fusión, que añadía un nuevo grip para que pudieras cogerla con más comodidad y además incorporaba una función de vibración porque decían que así elevaba el vello de la cara para que se cortara con más facilidad, etcétera, etcétera. Y la última que han sacado es una evolución de eso, es la Fusion Pro Shield con Flexiball, que ya se le acaban hasta los adjetivos. ¿Crees que esta va a ser la única maquinilla la última maquinilla que Gillette saque? Seguro que no. Seguro que no. Seguro que ya tiene
varias otras ideas que están desarrollando. ¿Por qué? Porque conocen a su público. Porque saben lo que el público quiere. Saben lo que el público necesita. Saben lo que el público desea. Y entonces se lo ofrecen. Tú tienes que ofrecerle a tu público lo que quiere. La cuestión es cómo hacerlo. Y la clave está en el género literario. Dime una cosa. Cuando entras en una librería no tan grande como esta que ves en pantalla, por desgracia esta librería ya no existe, era una librería preciosa, estaba considerada una de las más bonitas y de las más grandes del mundo, estaba en Sevilla, pero bueno, la cerraron hace unos años. Cuando entras en una librería, ¿qué es lo que haces? ¿A dónde vas? Pues te lo voy a decir yo. Vas directamente a la sección en la que están los libros que más te interesan. Así de simple. A cada persona le interesa un tipo de libro diferente. ¿O acaso te piensas que las mesas de novedades de las librerías, que las estanterías dedicadas a los géneros concretos de las librerías están ahí por capricho? No. Están ahí para facilitarte la búsqueda. Puede gustarte la novela histórica, o la de aventura, o la bélica. Puede gustarte la novela de ciencia ficción, la erótica, la romántica, la policíaca, la negra, la epistolar, los dramas, las de espionaje, las novelas biográficas, las de fantasía, las de terror, las de humor, las de suspense, los thrillers. La lista es enorme. Pero a que acabas de descubrir cuál es el primer secreto para que una editorial quiera publicar tu novela. El primer secreto para que una editorial quiera publicar tu novela es que tú debes conocer cuáles son las claves de ese género literario en concreto que busca tu público. Y entonces lo que tienes que hacer es ofrecerle justo lo que está buscando. Es así de sencillo. Tú necesitas saber cuáles son las características básicas del género que lee tu lector para poder implementarlas dentro de tu novela. Mira, no te puedo contar aquí todas las claves de los géneros literarios más importantes. Eso es algo que lleva bastante tiempo, son varias horas. Yo, por ejemplo, desarrollo todo este tema en el curso en el que estudiamos el método PEN, que es el método con el que yo mismo escribo mis novelas y que tiene pues estos objetivos que tienes en pantalla, ¿no? Está pensado para que puedas superar y evitar el bloqueo creativo, para evitar los errores en las tramas, que domines la narrativa, y aquí entra de lleno lo que te estoy contando de los géneros literarios, que puedas enganchar a tu lector, que puedas terminar tu novela y publicarla. El método PEN está desarrollado para eso, y una de las partes que tocamos en profundidad es la de los principales géneros literarios. Es un sistema, un método que he registrado, como te digo, y que yo mismo utilizo para escribir mis novelas. Pero, aunque no puedo desarrollarte todo, sí quiero darte algún ejemplo de cómo funciona esto. Vamos a hablar, por ejemplo, de la novela negra, de cuáles son las claves de la novela negra. Si tú quisieras escribir una novela negra, ¿qué son las cosas que le tendrías que dar a tu lector ideal? Lo primero que necesitas saber es que la novela negra tiene un lenguaje propio. Mira, la novela negra tiende a ser muy realista. Eso se traduce de forma inmediata en una de las características principales de la novela negra. Una forma de hablar muy popular, muy dura, muy de la calle. Y entonces el tipo de lenguaje que se usa es un lenguaje muy concreto, en el que hay muchos verbos de movimiento, con frases muy cortas, con diálogos muy ágiles, que nos permite conocer a los personajes. Esto hace que las novelas de género negro suelan ser novelas muy gráficas. La segunda característica principal de la novela negra son los personajes. El héroe, el policía, se va a enfrentar al villano, al criminal, que lo que ha hecho ha sido romper el orden establecido
que el detective tiene que restaurar, ¿vale? Esta es la esencia del género negro en sí misma. Nuestro personaje principal va a ser algún tipo de detective. Ya no va a ser el típico Hércules Poirot que se quedaba apoltronado en el sofá mientras trabajaba con sus células grises. Tampoco va a ser ese detective decadente, de reputación dudosa, que se ganaba la vida a duras penas resolviendo crímenes, que se conoce en el periodo de entreguerras y posterior, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera eso ya es necesario. Lo importante del detective es que es un personaje que siempre busca la verdad. Es un personaje que se va a exponer, que va a resultar herido, que va a arriesgar su vida y por tanto se va a convertir en un personaje vulnerable. La tercera característica principal de la novela negra es el narrador. Normalmente el narrador de la novela negra suele ser un narrador en primera persona. Es muy habitual que ocurra así. Si no es un narrador en primera persona, la segunda posibilidad más utilizada es lo que se llama narrador en tercera persona equisciente. Es un narrador muy cercano al protagonista, es como si fuera la conciencia del protagonista, ¿vale? ¿Por qué se utiliza un narrador de este tipo, un narrador en primera persona o un narrador tan pegado al protagonista? Pues para dotar de mayor realismo a la historia. Cuando a ti te cuenta alguien la historia de cómo salvó a la vecina del quinto de un incendio, de cómo la salvó, él mismo te lo crees. Porque es mucho más factible que si te lo cuenta el primo del vecino, del cuñado, del abuelo del tercero C. ¿Entiendes, verdad? Muy bien. Entonces el narrador aporta veracidad a la historia. La siguiente característica básica de la novela negra es la trama. La trama de la novela consiste básicamente en la resolución de un misterio, de un crimen que normalmente es un asesinato. Tiende a ser un asesinato porque es lo peor que se puede producir. O sea, el peor acto criminal es quitarle la vida a otra persona, ¿vale? Bien, pues esa trama de investigación tienes que desarrollarla de manera que al lector le interese, que lo involucres, que le permitas participar en el juego de deducción al que se está enfrentando el detective. Y la última clave principal de la novela negra es el uso del tiempo. Normalmente, los relatos de género negro suelen ser lineales, es decir, la novela empieza en un momento dado y siempre avanza hacia adelante. No suele haber flashbacks ni tampoco suele haber flash forwards, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues de nuevo para que el lector pueda identificarse con el detective, con el personaje. ¿Por qué? Pues para que pueda descubrir al mismo tiempo que el detective las pistas que se va a ir encontrando. De esta manera se logra una mayor identificación. Bien, pues a muy grandes rasgos, esto tiene muchos más elementos en su interior, pero a muy grandes rasgos, esto es lo que el lector de una novela negra espera. Y por tanto, esto es lo que las editoriales que publican novela negra quieren en sus libros para contentar a su público, que es el que compra sus libros y por tanto el que hace que su negocio sea rentable. Ahora imagínate tú que llegas a una editorial diciendo que has escrito una novela negra, pero no cumples estas expectativas. ¿Sabes qué ocurre? Que has escrito en vano, porque ninguna editorial va a querer publicar tu novela, porque no has pensado en tu público, no lo conoces. ¿Comprendes? Este es el primer secreto de por qué las editoriales no publican tu novela, porque no has hecho parte de tu trabajo. Tu trabajo como escritor no consiste solamente en escribir. Hay otras muchas cosas que hay detrás. La primera de ellas es conocer a tu público. En el curso en el que estudiamos el método PEN,
Analizamos, como te digo, en profundidad las características de los principales géneros literarios. La novela policíaca, la ciencia ficción, la histórica, el terror, la erótica y la fantástica. El resto son subgéneros que se pueden acoplar dentro de algunos de ellos, ¿vale? Si quieres que una editorial publique tu libro, tienes que hacer bien tus deberes. Y estos empiezan por conocer en profundidad el género en el que vas a encuadrar tu novela para que los lectores obtengan aquello que están buscando. Ese es el primero de los secretos. Así que, si quieres que una editorial te publique, tienes que aceptar tu responsabilidad y trabajar para mejorar como escritor. No puedes culpar a nadie de que tu novela no se publique. No puedes culpar a los demás de que tu obra no le interesa a las editoriales. Lo que tienes que hacer es formarte bien, enterarte bien y escribir buenas novelas que merezca la pena que sean publicadas. Lo siguiente que tienes que hacer es conocer a tu público y darle justo a aquellos que quieren leer. Debes descubrir qué es lo que esperan encontrar en su libro. Y para eso necesitas conocer las claves del género literario en el que estás desarrollando tu obra. Pero este es solo el primero de los secretos de por qué las editoriales no publican tu novela. El segundo es crucial, es la verdadera clave de todo. Así que permanece atento a tu bandeja de correo. En la próxima entrega del curso, que te voy a enviar en un par de días, te voy a hablar de qué falla en tu novela para que ninguna editorial quiera publicarla. Y vas a descubrir cómo puedes cambiar eso. ¿De acuerdo? Venga, pues en un par de días te lo envío. Un abrazo.